Estamos en el curso de ética profesional y vamos a ver la primera parte de la guía de estudio número 3. En esta guía vamos a encontrar el siguiente contenido. Vamos a hablar de la misión de la moral, la conciencia moral, el dictamen de la conciencia y la formación de la conciencia. Son algunos temas que vamos a ir viendo en el desarrollo de este contenido. Primero, anteriormente hemos venido hablando de qué es la ética y la moralidad o la moral. Y dijimos que la moral pues está integrada por todos esos principios y valores, tanto cristianos como morales que se nos han formado. Recordemos que hay tres tipos de valores. Hay valores humanos individuales, morales y valores sociales, también como hay valores profesionales. Y recordemos que los valores pues son principios que se nos han ido inculcando desde un inicio en cuanto a nuestro crecimiento, se nos ha ido formando respecto a cuál es la manera correcta de actuar basándonos en nuestros valores. Y esto responde a la moralidad. Dice la misión de la moral. ¿Cuál es esa misión? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que pretende la moral? Y dice, el hombre tiene una naturaleza racional y libre y es un ser que está siempre en movimiento. Posee potencias operativas que requieren ser actualizadas. Se define potencia como lo que puede llegar a ser, la capacidad para hacer algo que todavía no se es. Acto, por su parte, es lo que es. El hombre tiene potencias que necesita actualizar en el movimiento de las mismas. En su actualización busca un fin que puede identificarse como un bien. Esta actuación o perfeccionamiento es consciente y libre. Lo específico de la persona humana es obrar consciente y libremente por un fin. Predeterminar y consciente y libremente los bienes que ha de seguir con su propio obrar, lo que quiere decir, en otras palabras, que el hombre no actúa ciegamente. En cada una de las acciones humanas, lo primero que se concibe en el pensamiento es el fin, lo que se quiere seguir. Pero como dicho fin es lo que mueve a actuar desde el punto de vista operativo, es lo último que se consigue. El fin también debe entenderse como oposición a medio, es decir, la voluntad siempre ordena lo que actualmente requiere a un bien posterior y más apreciado. Así, por ejemplo, tomamos una medicina para recuperar la salud o adquirimos una preparación profesional para ser útiles a los demás. En ambos casos, la medicina y la preparación profesional son medios respecto de los cuales la salud y la ayuda a las demás son fines. Entonces, vamos a hacer un paréntesis acá. Lo que nos está diciendo estos primeros párrafos es que el ser humano em, siempre o antes de actuar, el ser humano va a pensar o va a determinar cuál es ese fin, es decir, qué es lo que pretende alcanzar al momento de actuar. Tenemos la capacidad como seres humanos de actuar de manera racional y libre, es decir, tomar decisiones de manera voluntaria. Son muy raras ocasiones o muy pocas veces en donde las personas se aceptan el decir es que yo no sabía o yo no tenía esa intención. Eso no se puede dar porque definitivamente cada acción que nosotros realizamos, previo hubo un análisis, cuando empezamos como a maquinar, podríamos decir, o a pensar qué es lo que queremos hacer, hay un intermedio a eso, hay una razón, hay un fin, hay un por qué lo voy a hacer. El ser humano entonces tiene esa habilidad, tiene esa capacidad de actuar libremente antes de pensar y determinar cuál es el fin o qué es lo que pretende alcanzar a través de sus acciones. Y ahí intermedio a ese fin o a ese propósito del que pretendo alcanzar, pues ahí va a estar presente en algunos casos lo que es la moral y en otros casos definitivamente no la van a considerar como algo importante, pero sí tenemos que tomar en cuenta que va a haber entre cada acción, siempre va a haber un fin, siempre va a haber un propósito, va a haber una intención por la cual se está actuando. Ahora, número 2 dice, la moral
orienta las acciones voluntarias. ¿Cómo así? Dice, la libertad hace del hombre un sujeto moral. Cuando actúa de manera deliberada, el hombre es, por así decirlo, el padre de sus actos. Los actos humanos, es decir, libremente realizados tras un juicio de conciencia, son calificables moralmente, son buenos o malos. Esto es algo que también tenemos que comprender. Mire, pues, la moral, bueno, tenemos la libertad de acción, podemos nosotros decidir actuar o no actuar cuando nosotros tomamos decisiones, ¿verdad? Entonces, la moral está intermedia en que el acto puede ser bueno como también puede ser malo. Todo va a depender de la intención con la cual nosotros estemos actuando. Aquí claramente nos dice, la libertad, dice, hace del hombre un sujeto moral. Es decir, que usted puede actuar, usted puede decidir respecto a lo que quiere, cuándo, cómo, en dónde, por qué quiere. Usted puede actuar libremente. Nadie le va a limitar sus acciones y decisiones. Ahora bien, como usted es un ente o es una persona libre, también tiene que ser consciente de que esos actos libres van a repercutir de manera buena o bien de manera mala. Ahora dice, cuando actúa de manera deliberada, es decir, sin pensar, sin analizar, sin tomar en cuenta que puede que hayan consecuencias, pues ahí definitivamente los resultados pues no van a ser resultados buenos o satisfactorios, porque la persona está actuando de manera deliberada, es decir, libremente, sin pensar en los demás, sin pensar en qué daños puede ocasionar, está actuando sin conciencia. Entonces, tenemos que tomar en cuenta y tener mucho cuidado respecto a eso, porque dice, cuando actúa de manera deliberada, el hombre es, por así decirlo, el padre de sus actos, es decir, el responsable de sus actos, ya sea que estos sean buenos o malos. Los actos humanos, es decir, libremente realizados tras un juicio de conciencia, son calificables moralmente como buenos o malos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que no solamente es actuar deliberadamente, sino analizar, ser racionales, sentarse, pensar, ver qué consecuencias me traerán mis actos, a qué nivel voy a causar daños, si estoy o no causando daños en terceros. O sea, tengo que pensar definitivamente qué es o de qué manera voy a actuar y que esa forma de actuar pues sea una manera correcta, sin dañar a los demás. Dice las fuentes de la moralidad. La moralidad de los actos humanos depende, número uno, del objeto elegido, es decir, el fin, del fin que se busca o la intención con la cual se quiere realizar las cosas, de las circunstancias de la acción. Entonces, dice la moralidad, dice de los actos depende primero del objeto, qué es lo que quiero alcanzar, hacia dónde yo quiero llegar, ¿sí? Ahora, el fin, qué busco, cuál es mi intención, por qué estoy pretendiendo llegar a ese lugar o a esa meta, y las circunstancias, qué es lo que me rodea. Por ejemplo, usted ahorita no puede decir, bueno, yo necesito 1 millón de quetzales y me voy a ir a robar el banco. ¿Para qué necesito 1 millón de quetzales? Para comprarme una casa e irme de vacaciones. Ese es el objeto, ese es el punto al cual quiere llegar, comprarse la casa e irse de vacaciones. Ahora, la intención pues es de satisfacción, usted quiere estar bien, quiere tener un momento placentero, quiere tener bienes materiales y ahí no estamos mal, pero ahora las circunstancias son las erróneas, porque yo no voy a irme a robar un banco por tener una casa y poder irme de viaje todo y conocer diferentes lugares. Entonces ahí vemos que en cuanto a la moralidad, esta es probada cuando ya llevamos a la acción y pues nuestro entorno, lo que nos rodea, se ve afectado. Entonces, o se ve afectado o se ve beneficiado. Aquí dos resultados van a haber. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que muchas veces lo malo no es lo que queremos alcanzar, lo malo no es el fin con el cual lo pretendemos alcanzar, sino muchas veces en donde ya deja de tener conciencia morales dependiendo de las circunstancias o de los recursos que nos valemos para alcanzar
tal meta o para llegar a tal punto. Eso es lo que tenemos que comprender. Entonces, hay tres fuentes de la moralidad: el objeto, el fin y las circunstancias. El objeto puede ser bueno, el fin también o la intención puede ser correcta, pero las circunstancias pueden ser erróneas o viceversa. El fin puede ser bueno, las circunstancias pueden ser favorables, pero el objeto que queremos alcanzar realmente no tiene nada de beneficio. Entonces, los tres, cualquiera de los tres puede estar como desviado, debilitado, y lo importante pues es que nos centremos, que analicemos y que evaluemos que realmente estén bien incorporados los tres elementos claves de lo que son las fuentes de la moralidad. Dice, el objeto, que es la intención, dice, la intención y las circunstancias forman las fuentes o elementos constitutivos de la moralidad de los actos humanos. Esto lo dijo Catecismo de la Iglesia Católica, 1750-1754. El objeto elegido es un bien hacia el cual tiene deliberadamente la voluntad. Ya dice, el objeto elegido es un bien, es la materia de un acto humano. El objeto elegido especifica moralmente el acto del querer, según que la razón lo reconozca y lo juzgue conforme o no conforme al bien verdadero. Ahí está, vean, dice, el objeto elegido es un bien hacia el cual tiende deliberadamente la voluntad. Ahora dice, el objeto elegido especifica moralmente el acto del querer, según que la razón lo reconozca y lo juzgue conforme o no conforme al bien verdadero. Las reglas objetivas de la moralidad enuncian el orden racional del bien y del mal, atestiguado por la conciencia. Vean, las reglas objetivas de la moralidad. ¿Tiene usted reglas respecto a su moralidad? Si usted es una persona con valores, si usted es una persona con principios, definitivamente van a haber reglas dentro de su moralidad. Pero si usted no tiene principios, si usted no tiene valores, si usted no conoce qué es el respeto, qué es la honestidad, qué es la solidaridad, qué es la honradez, definitivamente usted no va a tener reglas objetivas, sino que vemos anteriormente, hablamos que actuar deliberadamente es actuar sin razonamiento, es actuar sin prudencia, es actuar sin pensar qué consecuencias van a haber. Pero cuando usted sí tiene principios y sí tiene valores, las reglas automáticamente se van a activar. Y dice, las reglas objetivas de la moralidad enuncian el orden racional del bien y del mal. Cuando hay reglas, hay un orden correcto de actuar. Cuando no hay reglas, usted ni siquiera piensa si van a haber consecuencias o no. Usted actúa simplemente porque hay que actuar. No hay un razonamiento, no hay un freno, no hay una conciencia que nos diga, no, esto no es correcto o esto sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos dentro de nuestra moralidad, no hay suficientes principios, no hay suficientes valores que nos frenen o que nos permitan la manera correcta de actuar. Dice, frente al objeto, la intención se sitúa del lado del sujeto que actúa. La intención por estar ligada a la fuente voluntaria de la acción y por determinarla en razón del fin, es un elemento esencial en la calificación moral de la acción. Vean, dice, frente al objeto, la intención se sitúa del lado del sujeto que actúa. La intención, por estar ligada a la fuente voluntaria de la acción y por determinarla en razón del fin, es un elemento esencial en la calificación moral de la acción. La intención, con qué objetivo, qué es lo que nosotros pretendemos alcanzar de, recuerden que en nosotros está el querer como el hacer. Entonces nosotros, alguien no puede venir y decir, no es que yo no sabía o no es que yo no quería hacer eso es mentira, porque antes de actuar, nosotros evaluamos, nosotros analizamos y nuestra intención está presente.
puede que sea una intención buena, como también puede que sea una intención mala. Pero por ahí hay un verso que dice, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nuestras acciones, pues nosotros tenemos una intención honesta, una intención correcta, pero nuestras acciones no están como en la misma línea. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de ello, de que si vamos a ser mal vistos o se van a tomar dobles interpretaciones, pues preferente es frenarnos a actuar y evitar criterios o evitar consecuencias respecto a nuestras acciones. Nuestra intención debe ser una intención correcta, debe ser una intención honesta, una intención pura. Y esto lo vamos a lograr cuando pues, apliquemos y constantemente tengamos presentes nuestros principios y valores. Dice, el fin es el término primero de la intención y designa el objeto buscado en la acción. El fin. ¿Por qué? Por ejemplo, usted ahora pues está estudiando. ¿Cuál es el fin de estudiar? Su fin primordial, considero yo, pues es que un día, bueno, usted se pueda ir preparando cada vez más y pues un día usted pueda llegar a ser una gran profesional que se desenvuelva en una empresa seria, formal y pues obviamente que vayan incrementando sus ingresos económicos. Probablemente se pueda hacer el fin, es decir, su intención es crecer, su intención es ser mejor cada día, su intención es prepararse como profesional. El fin, llegar a crecer económicamente, intelectualmente, llegar a ser una persona que aporte a la sociedad. O sea, el fin y la intención no están mal, pero ahora llevemos el fin y la intención a la acción. Entonces, muchas veces las acciones pues dejan mucho que desear, se pierde el fin, se pierde la intención buena, porque las acciones pues nos llevan a actuar de manera errónea. Tenemos que tener cuidado y que todo vaya en la misma línea. Si mi intención o mi fin, si mis acciones van a ir en conjunto y van a ser buscando siempre el bien, pues obviamente los resultados van a ser satisfactorios. Pero, por ejemplo, le doy un claro ejemplo, que usted tiene una buena intención, quiere ser un gran profesional, quiere desenvolverse en una empresa seria. El fin, pues ya lo hablamos, ¿verdad? Usted quiere tener buenos ingresos económicos y demás. Eso es en cuanto a la intención y el fin, pero sus acciones no son las correctas, ¿verdad? Qué sé yo, no es puntual, no es responsable, no entrega tareas o no aplica sus evaluaciones. Entonces, definitivamente sus acciones están fuera de lugar. Todo tiene que ir acorde a. Dice, la intención es un movimiento de la voluntad hacia un fin. Vea, eso es lo que yo le decía. La intención, dice, es un movimiento de la voluntad. En nosotros está el querer como el hacer. Nadie actúa obligadamente. Es que en muy raras ocasiones una persona va a actuar siendo obligada, porque nosotros tenemos la capacidad, a nosotros se nos fue dada la libertad de acción. Dice la Biblia, eso le llama la Biblia libre albedrío. Nosotros tenemos esa capacidad. Entonces nadie puede venir aquí con cara inocente y decir, es que yo no sabía, o es que a mí no me lo enseñaron. Eso no es así, ¿verdad? Hay cosas seculares que probablemente si nosotros desconocemos, pero ya cuando estamos viendo de que nuestras acciones perjudican o dañan a segundos o terceras personas, nosotros mayormente cuando está presente la moralidad, pues nosotros no podemos decir, no es que yo no sabía, no, sino tenemos que ser conscientes de nuestros actos. ¿Por qué? Porque la intención, dice, es un movimiento de voluntad, es decir, que nosotros tenemos en nuestras manos el hacer o el no, el actuar o el no actuar, el frenarnos o darle, como dirían coloquialmente, ¿verdad? Darle rienda suelta a nuestras acciones. No, nosotros tenemos ese dominio propio, es algo también muy importante, el dominio propio, que hablábamos de esto en una clase anterior, el dominio propio a actuar de una manera deliberada, el saber que yo no puedo ir, por ejemplo, en la calle haciendo estragos con vocabulario vulgar o soez, yo no puedo actuar de esa manera, sino tengo que frenar mis actos. Entonces, en mí está esa intención y dice, apunta al bien esperado de la acción emprendida. No se limita a la dirección de cada una de nuestras acciones formadas aisladamente, sino que puede también ordenar varias acciones hacia un mismo objetivo, puede orientar toda la vida hacia hacia el fin último, por ejemplo, un servicio que se hace a alguien por
tiene por fin ayudar al prójimo, pero puede estar inspirado al mismo tiempo por el amor de Dios como fin último de todas nuestras acciones. Y esto es algo muy importante, ¿verdad? Hay algo en la Biblia que dice que hagamos todas las cosas como que fueran para Dios. Entonces, en realidad, pues hacemos las cosas bien, contribuimos, ayudamos, tal vez no tanto por ese amor al prójimo, sino porque sabemos que eso es grato delante de Dios, o a veces no lo hacemos tanto pensando en la persona. Yo creo que ahí está mejor claro. No actuamos pensando como al 100% en el bienestar o en sí, en la persona, porque quiero agradar a la persona, sino porque realmente yo sé que eso es lo correcto y eso es lo que agrada a Dios. Entonces, al momento de hacer lo correcto y lo que agrada a Dios, obviamente mis acciones van a ser en beneficio de mi prójimo. Entonces tengo que tener mucho cuidado respecto a esto, ¿verdad? Porque como vemos aquí puede ser de manera positiva, así como también puede ser de manera negativa. Dice, una misma acción puede, pues, estar inspirada por varias intenciones, como hacer un servicio para obtener un favor o para satisfacer la vanidad. Y eso también es algo muy cierto, ¿verdad? Yo no sé si usted lo ha hecho, pero a veces usted pide o hace algo para alguien, pero está esperando también algo a cambio, es decir, doy, pero también con la acción o con lo que yo voy a dar, también yo voy a recibir. Yo creo que también inconscientemente hemos caído a este tipo de situaciones. Cuando es inconscientemente, pues yo creo que ahí no hay tanta culpabilidad, pero cuando nosotros lo hacemos intencionalmente, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque si yo voy a dar, no voy a esperar nada a cambio. Yo estoy dando porque nace de mi corazón, porque es algo que yo veo correcto, porque quizá así se me fue enseñado. Entonces yo voy a actuar siempre esperando el bienestar de los demás, no solamente mi satisfacción personal o no solamente mis beneficios, sino lo voy a hacer también en favor de los demás. Dice, una intención buena no hace ni bueno ni justo un comportamiento en sí mismo desordenado, como la mentira y la maledicencia. El fin no justifica los medios. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. El fin no justifica los medios. Así, no se puede justificar la condena de un inocente como un medio legítimo para salvar al pueblo. Por el contrario, una intención mala sobreañadida como vanagloria convierte en malo un acto que de suyo puede ser bueno como la limosna. Por ejemplo, que usted venga y, bueno, vea a una persona de escasos recursos en la calle, usted viene y le da un billete de 100, un ejemplo, pero usted luego con sus amigos, con su familia y con todos los que pueda alardea de que dio un billete de 100. Ahí estamos viendo de que el acto no fue el malo, lo malo es el ya venir y de manera, qué sé yo, como de manera altanera o vanagloriosa o de manera de quererme hacer lucir ante los demás, pues doy a conocer mis actos. Ahí estamos cayendo en un error, porque lo correcto sería, bueno, lo hice, dice también otra parte en la Biblia, dice que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda. Es decir, que si usted va a hacer algo, hágalo porque así es bueno, porque así es correcto, pero no hay necesidad de que las demás personas lo sepan. A eso se refiere. Por eso muchas veces, pues, lo correcto es, si alguien le va a elogiar, que lo hagan otras personas, pero que no lo haga usted de usted mismo. Eso no es correcto. Es mejor permitir que sean los demás quienes den a conocer nuestras virtudes, nuestras destrezas, y pues nosotros no caer a lo que es la vanagloria. Dice, las circunstancias comprendidas en ellas, las consecuencias, son los elementos secundarios de un acto moral. Contribuyen a agravar o disminuir la bondad o la malicia moral de los actos humanos. Por ejemplo, la cantidad de dinero robado puede también atenuarse a aumentar la responsabilidad del que obra, como actuar por miedo o a la muerte. Y algunos otros ejemplos que tenemos ahí. Pero bueno, estamos hablando entonces del fin, de la moralidad, de qué es la intención, cómo nosotros podemos, cuál es la manera correcta de actuar, porque como vuelvo y repito, podemos tener buenas intenciones, pero los medios de los que nos valemos para tener el recurso y poder de esta manera pues colaborar o contribuir muchas veces puede ser erróneo. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. En casa yo les voy a pedir que en casa ustedes pues continúen con la lectura, acá en la página número 5. Y en las siguientes clases, bueno, ahorita el día de hoy solo vimos la primera parte de la guía número 3. La próxima semana que tendríamos 3 de julio,
pues seguiría la segunda parte, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden leer, pueden adelantar con la lectura en casa para ir ampliando un poquito más este contenido. Pero por el momento, pues nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy con el tema, dice, el fin último y la felicidad. Recuerde que cada vez que usted actúe, pues en primer lugar tiene que haber una satisfacción personal, no esperar nada a cambio, su intención debe ser una intención buena, debe ser una intención honesta y ahí es donde vemos cuando nuestros actos están ligados a esto, a querer hacer las cosas bien, a querer no dañar a los demás, pues definitivamente ahí van a ver. Va a estar presente lo que es la moralidad, pero cuando actuamos de manera deliberada, cuando no pensamos en las consecuencias, cuando no pensamos a quiénes vamos a afectar, pues ahí definitivamente no está presente, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos presente que, como vimos anteriormente, dice, el fin no justifica los medios. Es decir, el hecho de que usted ayude, el hecho de que usted sea bueno, pero que se haya hecho valer de manera negativa o errónea de los recursos, el hecho de que lo que usted hizo al final fue algo bueno, no quiere decir que sea aceptable lo demás. Al contrario, ¿verdad? Va a ser rechazada su actitud. Entonces tenemos que tomar mucho en cuenta esto que es parte de la moralidad y la conciencia moral humana que nosotros debemos tener como personas, pues el punto es ser lo mejor posible cada día, actuar de manera correcta sin dañar a los demás. Nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy con la primera parte de la guía de estudio número 3.